Amigos, las consecuencias de nuestras acciones siempre terminan por alcanzarnos, sin importar nuestros intentos por evitarlas. Probablemente hayas escuchado el dicho que dice, como siembras, así cosecharás. Esto significa que recibirás resultados de acuerdo a tus acciones. Nuestras decisiones y acciones, tanto las buenas como las malas, tienen un impacto directo y repercuten en nuestro camino y en el de los demás. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Realmente crees que el tipo de acciones que realizas determinan los resultados que recibes? Cierra por un momento los ojos y pregúntate a ti mismo. Verás que no obtendrás una respuesta clara. En algún lugar de tu mente habrá dudas sobre si esto es verdad o no. Amigos, a través de la historia de hoy, entenderemos el juego de las acciones y cómo las buenas acciones traen buenos resultados y las malas acciones atraen unos resultados negativos. La negatividad generada por estas acciones a menudo vuelve al origen, creando un ciclo de malos resultados que puede ser difícil de romper. Recuerda quedarte hasta el final del vídeo donde tenemos preparado un reto. Antes de empezar, hoy queremos mandar un caluroso saludo y bendiciones a todos nuestros oyentes de México. Comencemos. Hace mucho tiempo en un pueblo vivía un monje budista muy sabio. Un día se dirigía a visitar a su amigo de la infancia en otro pueblo. Su amigo había sido mudo y cojo desde su nacimiento. La casa de su amigo estaba bastante lejos. Para llegar hasta allí, tenía que pasar por varios pueblos más pequeños en el camino. El monje estaba perdido en sus pensamientos mientras caminaba, cuando de repente se encontró con un hombre en el camino que parecía estar esperando a alguien. Sin decir nada, comenzó a caminar con el monje. Al ver al hombre, nuestro protagonista se alegró, pensando que el viaje sería más fácil con compañía. Para iniciar una conversación, el monje le preguntó su nombre. El extraño respondió que su nombre era Hades. Al monje le pareció un nombre algo extraño, pero decidió no indagar más al respecto. Ambos continuaron su camino juntos hasta que se acercaron a un pueblo. Al llegar a la entrada del pueblo, Hades le dijo al monje que siguiera adelante, ya que tenía algo que hacer en ese pueblo y que se encontrarían más adelante. El monje aceptó y continuó su camino. Poco después, se corrió la noticia en el pueblo de que un hombre había sido fatalmente herido por un toro que lo embistió con sus cuernos. Justo después de este incidente, Hades se reunió nuevamente con el monje y ambos reanudaron su camino juntos hasta llegar a la entrada de otro pueblo. En las afueras de este segundo pueblo había un gran y majestuoso templo que parecía ofrecer un buen lugar para descansar. La casa de su amigo todavía estaba bastante lejos y estaba anocheciendo, así que el monje le sugirió a Hades tomar allí la cena y descansar para luego continuar el viaje por la mañana. Hades estuvo de acuerdo, pero mencionó que primero tenía que entregar algo muy importante a alguien en el pueblo. Le dijo al monje, «Come y descansa, yo volveré más tarde para cenar». Después de decir esto, Hades se fue, pero poco después de su partida, ocurrió algo significativo en el pueblo. De repente se levantó humo en el horizonte y en cuestión de minutos, todo el pueblo estaba en llamas. El monje, desconcertado, pensó en cómo siempre que Hades visitaba un lugar, ocurría algún desastre. Había algo inquietante sobre este hombre, pero el monje decidió no preguntarle nada esa noche y ambos se fueron a dormir. Al amanecer, continuaron su viaje hasta que llegaron a otro pueblo. Hades le dijo al monje que siguiera adelante mientras él visitaba a un amigo en el pueblo y que se encontrarían más adelante en el camino. Esta vez, sin embargo, el monje decidió no seguir adelante y se quedó observando a Hades, curioso por saber a dónde iba y qué hacía. Poco después, se escucharon voces anunciando que alguien había sido mordido por una serpiente y había fallecido. Justo en ese momento, Hades regresó al lado del monje, pero esta vez este no pudo contenerse y le preguntó por qué cada vez que visitaban un pueblo sucedía una tragedia. ¿Podría explicarle por qué estaba ocurriendo esto? Amigos, antes de continuar con nuestra intrigante historia y descubrir el misterio que envuelve a Hades y las tragedias en cada pueblo, queremos hacer una pausa y pedirles algo muy importante. Reflexionen sobre los momentos en los que han sido testigos
o han escuchado de eventos inesperados y trágicos en sus vidas o en las de otros. ¿Creen que estas situaciones tienen alguna relación con las acciones de las personas involucradas o son simplemente coincidencias del destino? ¿Quién crees que será Hades? Les invitamos a compartir sus opiniones y experiencias en los comentarios. Estamos muy interesados en conocer su perspectiva sobre este tema tan profundo. Ahora volvamos a nuestro viaje con el monje y Hades. Continuemos. Hades respondió: Monje, pensé que eras una persona con mucha sabiduría, por eso decidí acompañarte, ya que la compañía de un sabio siempre es beneficiosa. Pero aún no has logrado comprender quién soy realmente. El monje dijo que ya tenía una idea, pero que le gustaría una confirmación directa para aclarar sus dudas. Hades entonces reveló: Soy un mensajero del dios de la muerte, y por orden suya, recojo las almas de aquellos cuyo tiempo en la tierra ha terminado. Aunque el monje ya sospechaba algo, escuchar la verdad directamente de Hades le causó miedo. Sin embargo, reunió valor y preguntó: Si realmente eres un mensajero, dime, ¿quién será la próxima persona en morir? Hades respondió: La próxima muerte será la de tu amigo, a quien estás yendo a visitar, y tú serás la causa de su muerte. Estas palabras llenaron al monje de terror, llevándolo a reflexionar. Si realmente Hades era un mensajero, sus palabras también serían ciertas, y él sería la causa de la muerte de su mejor amigo de la infancia. Decidió que lo mejor sería no visitar a su amigo. Sin embargo, Hades, sonriendo, dijo: Lo que estás pensando ya lo sé, pero evitar ver a tu amigo no cambiará el destino. Su muerte es inevitable y ocurrirá en los próximos momentos. Escuchar estas palabras de Hades fue un golpe para el monje, especialmente porque el mensajero había leído sus pensamientos, algo imposible para una persona común. Ahora el monje estaba convencido de que Hades realmente era un mensajero del dios de la muerte. Al darse cuenta de esto, se asustó. No quería ser la causa de la muerte de su amigo, así que decidió regresar a su aldea. Pero justo cuando el monje se giraba para regresar, vio a su amigo acercándose rápidamente hacia él, luciendo extremadamente feliz de verlo. Observando la velocidad con la que su amigo se acercaba, el monje sintió como si su amigo lo hubiera estado siguiendo por mucho tiempo. Como su amigo había sido mudo y cojo desde la infancia, no había podido llamar al monje ni alcanzarlo. Estaba tan exhausto que justo cuando llegó a donde estaba el monje, de repente cayó al suelo y murió instantáneamente. El monje, atónito, miró a Hades, como si quisiera preguntar qué había sucedido. Hades entendió las preguntas en la mente del monje y explicó: Tu amigo te vio en la aldea anterior y había estado siguiéndote desde allí, pero siendo mudo y cojo, no pudo alcanzarte. Hizo todo su esfuerzo para llegar hasta ti, pero en la vejez, uno no tiene la fuerza de la juventud. Murió de un ataque al corazón porque estaba rompiendo sus límites para alcanzarte. Así, serás considerado la causa de la muerte de tu amigo. Ahora, el monje estaba completamente convencido de que Hades era un mensajero, cuya tarea era llevarse las almas. Aunque el monje era una persona sabia y conocía que la muerte es inevitable y que todos deben enfrentarla algún día, este conocimiento lo consoló. Sin embargo, de repente sintió curiosidad por su propia muerte y preguntó a Hades: Si la muerte de mi amigo estaba destinada a ocurrir, ¿por qué has estado conmigo desde el principio? Al oír esta pregunta, Hades rió fuertemente y le dijo: Estoy con todos en todo momento, pero las personas no se dan cuenta porque están demasiado ocupadas con sus propios problemas. No tienen tiempo para pensar, entender o ver a otra persona, objeto o evento. El monje preguntó: Entonces, ¿puedes decirme cuándo, dónde y cómo moriré? Hades respondió: Aunque no es bueno para ningún ser viviente saber sobre su propia muerte, porque al saberlo, se entristece enormemente. Parece que eres una persona sabia. La forma en que has soportado la muerte de tu amigo sugiere que no te entristecerás al saber sobre tu propia muerte. Así que escucha, tu muerte ocurrirá exactamente 6 meses a partir de hoy, en otro estado por ahorcamiento,
y lo más sorprendente será que aceptarás ese ahorcamiento felizmente. Después de decir esto, Hades se fue, ya que no tenía razón para seguir acompañando al monje. Luego, el sabio realizó el funeral de su amigo, y después de completar los rituales funerarios según sus medios, regresó a su aldea. Pero por sabio que uno sea, al saber sobre su propia muerte, cualquiera se entristecería y buscaría algún medio para evadirla. Y el monje hizo exactamente eso. Siendo un erudito conocido, incluso el rey estaba al tanto de su reputación. Pensó que entre los sabios consejeros del rey, seguramente encontraría una solución para el dilema de su muerte inminente. Con estos pensamientos, se dirigió a la corte real, compartiendo todos los detalles con el rey. Antes de continuar con el desenlace, quiero recomendarles un increíble libro lleno de enseñanzas y sabiduría que se llama El libro tibetano de la vida y de la muerte, además de un curso para resetear mentalmente gracias a 40 días de transformación y reprogramación. Te dejo el enlace y una breve reseña en la descripción. Sigamos con la historia. El rey, a su vez, relató el problema a sus ministros buscando su consejo. Después de deliberar, concluyeron que si lo que decía el monje era cierto, su muerte sería inevitablemente dentro de 6 meses. Pero se daría únicamente si visitaba otro estado. Si se evitaba viajar a otro estado, entonces podría no ocurrir. El rey encontró acertado este consejo y, consecuentemente, se hicieron arreglos para que el monje residiera dentro del palacio. Se ordenó que, sin el permiso del rey, nadie podría verle, aunque a él se le permitía moverse libremente para que no se sintiera prisionero. Sin embargo, por miedo, el monje rara vez salía. Los meses pasaron y se acercaba el día previsto para su muerte. La víspera de este día fatídico, el monje, consumido por el miedo, se acostó temprano esperando que el amanecer trajera consigo el fin de su angustia, creyendo que al despertar en un nuevo día, su muerte sería evitada. Pero el monje sufría de sonambulismo, una condición de la cual él mismo no era consciente y nunca se lo había mencionado al rey, a los ministros o a ningún médico. Preocupado por su inminente muerte, había estado durmiendo mal durante días, y el sonambulismo suele ocurrir cuando uno no descansa adecuadamente. Aquella noche, el monje tuvo un episodio de sonambulismo. Se levantó, salió del palacio y se dirigió al establo. Como era un invitado especial del rey, ningún guardia lo detuvo ni interrogó. Al llegar al establo, montó al caballo más rápido y, aún dormido, cruzó las fronteras de su reino hacia un estado vecino, llegando incluso al palacio del rey de ese estado. Los guardias del palacio tampoco lo detuvieron, ya que todos dormían profundamente debido a la avanzada hora de la noche. El monje entró directamente en la cámara militar, donde el rey y la reina estaban durmiendo, y se acostó allí. Al amanecer, el rey lo encontró durmiendo al lado de la reina y, furioso, ordenó su arresto. El monje, completamente confundido, no entendía cómo había llegado a otro reino y menos aún a la cámara militar del rey, pero nadie estaba allí para escuchar sus explicaciones. A la mañana siguiente, el rey ordenó que el monje fuera presentado en la corte. Al verlo, el rey, enfurecido, dictaminó que debía ser ahorcado. Al oír la sentencia de muerte, el monje tembló, pero reuniendo algo de valor, le dijo al rey: «Majestad, no sé cómo llegué hasta su palacio, ni cómo entré en su cámara militar sin ser detenido por ningún guardia o soldado, pero lo que sí sé es que hoy debía morir, y parece que eso está a punto de ocurrir». El rey encontró extrañas sus palabras y le preguntó cómo sabía que hoy moriría. En respuesta, el monje narró todo lo sucedido en los últimos 6 meses, dejando al rey perplejo. El monje dijo: «Majestad, ¿acaso un hombre común tendría el valor de dormir en la cámara militar del rey junto a la reina con el rey presente?» El rey vio lógica en sus palabras, pero pensó que el monje inventaba una historia de predicciones de su muerte por parte de Hades para escapar de su destino. Así, el rey propuso: «Si lo que dices es verdad, y hoy es el día de tu muerte como te lo dijo el mensajero de la muerte, entonces no seré yo quien la cause. Pero si mientes, hoy sin duda será tu último día».
Dado que el rey del estado del monje era amigo de este rey, se enviaron rápidamente mensajeros para verificar la historia del sabio. Los mensajeros regresaron al atardecer, confirmando que todo lo que el monje decía era verdad. Este había sido un invitado especial del otro rey, quien lo había alojado en su palacio durante los últimos 6 meses. Nadie sabía cómo había llegado al segundo reino. Por tanto, el rey del estado vecino aconsejó que no era justo ejecutar al monje. Sin embargo, el rey enfrentaba un dilema. Había prometido la ejecución sin conocer toda la historia, y no ejecutar al monje sería deshonrar su palabra, pero hacerlo significaría la muerte de un inocente. Los ministros sugirieron una solución: ejecutar al sabio con una soga de hilos crudos. De esta manera, se mantendría el honor de la palabra del rey sin causar la muerte del monje. El rey aceptó la sugerencia y ordenó proceder de esa manera. Así, se preparó una horca con hilo crudo para el monje, quien estaba seguro de que esa soga no podía matarlo. Al subir a la horca, el monje estaba listo para aceptar su destino, cumpliendo la profecía de Hades de que aceptaría su propia ejecución. Sin embargo, cuando se le aplicó la horca, aunque el hilo de algodón se rompió, había cumplido su fatal propósito. Un vaso en el cuello del monje se había cortado con el tirón del hilo, y él yacía en el suelo. En un instante, todos estaban asombrados, incrédulos de que incluso un hilo de algodón pudiera causar la muerte de un hombre. Pero el destino había cumplido su trabajo y la predicción de Hades se había hecho realidad. Quiero terminar con una frase: lo que está destinado a suceder, sucederá. Por mucho que intentemos ser cautelosos o buscar soluciones, los eventos y todo su sistema están predeterminados y no podemos alterarlos ni un poco. Quizás por eso Dios no nos ha dado la capacidad de conocer el futuro, para que podamos vivir nuestras vidas de una manera mucho mejor. Esto también se aplica al monje. Si no hubiera preguntado sobre su muerte, podría haber vivido una vida mucho mejor en lugar de permanecer encerrado en el palacio del rey, viviendo en constante miedo durante 6 meses. Antes de ver el reto final, ¿qué has aprendido en el vídeo de hoy? Escríbelo en los comentarios. Si esta historia ha sido de tu agrado, compártelo con esa persona que amas y no olvides suscribirte al canal. Tenemos una colección de historias budistas que te ayudarán y te guiarán en tu crecimiento personal. Y si quieres un saludo personalizado o dedicarle la historia a alguien, escribe su nombre y desde dónde nos ves en los comentarios. Después de haber compartido esta conmovedora historia sobre el monje, Hades y el ineludible destino, llegamos al momento de presentar nuestro reto final. Esta semana, realicen al menos una buena acción diaria, conscientemente. Luego, reflexionen sobre cómo esa acción impactó tanto en su vida como en la de los demás. Comparte tus experiencias en los comentarios. Este ejercicio pretende demostrar cómo nuestras acciones, por pequeñas que sean, tienen consecuencias y cómo, al sembrar buenas acciones, podemos cosechar positividad en nuestras vidas y en nuestro entorno. Nos vemos en otro nuevo vídeo con un nuevo mensaje. Hasta entonces, cuídate mucho. Gracias.